Muy bien, en esta sesión vamos a analizar un ejercicio de difracción de rayos X que corresponde a todos los cálculos que podemos realizar basándonos en los resultados de un difractograma, que recordemos es el análisis que se realiza dentro de un difractómetro y los resultados que se generan son un gráfico que nos dice los ángulos de difracción de este material. Entonces, este es el planteamiento del ejercicio. Se menciona que una muestra de aluminio metálico finamente pulverizado se somete a un ensayo de difracción de rayos X en un difractómetro de polvos. Se menciona que se utilizó la radiación monocromática de cobre con longitud de onda de 1.541 angstrom. Este es un dato, esta es la longitud de onda de los rayos X incidentes. Recordemos que puede utilizarse cobre, otro metal muy común que se puede utilizar es molibdeno. Dependiendo del tipo del blanco de este metal que se utiliza en el tubo de generación de rayos X, es la longitud de onda de los rayos X característicos. Para el cobre, esta es la longitud de onda. Entonces se menciona que para este análisis, el patrón de difracción generado se muestra en esta figura. Este es el gráfico del patrón de difracción. Se menciona que hay que determinar lo siguiente. El inciso A, las distancias interplanares de cada uno de los planos que producen difracción. El inciso B, el parámetro de red de este cristal es aluminio, sabiendo que se trata de una celda unitaria cúbica. El tipo de estructura cúbica del metal, recordemos que puede ser cúbica simple, cúbica centrada en las caras o cúbica centrada en el cuerpo. Como inciso D, el radio atómico del aluminio. Este es entonces el resultado experimental. Y además este problema proporciona la información de una carta cristalográfica teórica para esta estructura. Aquí yo les pegué la información de la carta cristalográfica teórica. Nos dice los planos de difracción, HKL, que producen una señal en el patrón de difracción. Entonces, por ejemplo, la carta cristalográfica teórica nos dice que se tendrían 5 picos de difracción. Es decir, cada pico corresponde a un plano que difracta de manera constructiva de acuerdo a la ley de Bragg. Se proporcionan los índices de Miller de cada uno de los picos, HKL. Entonces, para el primer plano 1, 1, 1, la posición teórica en el ángulo 2 teta sería de 38.469 grados. En el plano 002, la posición es 44.71 y así sucesivamente. Entonces, el primer paso que hay que hacer es indexar estos planos. ¿Qué significa indexar? Significa que dentro del patrón de difracción, yo voy a marcar los picos que corresponden a cada uno de los planos. Por ejemplo, este de 38.5 grados, yo lo voy a indexar. Voy a decir a qué plano cristalino corresponde este patrón de 38.5 grados. Aquí en la carta cristalográfica teórica, el valor es de 38.47. Entonces yo puedo decir que el primer pico es 1, 1, 1. Sería este. El segundo pico, 44.74 aproximadamente es el segundo pico, sería 002. Y así sucesivamente. Yo voy marcando cada pico con los índices de Miller del plano cristalográfico al cual corresponde. Entonces yo los voy a marcar así. Este es 111, este es 002, este es 022, este es 113. Todos corresponden a los picos de esta carta cristalográfica teórica. Entonces ese es el primer paso,
contar con un patrón de difracción indexado donde nosotros podemos leer los índices de Miller y podemos leer el ángulo de difracción. El eje X es 2 teta. Entonces, a esos valores corresponden los ángulos. Les voy a mostrar también la carta cristalográfica teórica completa de este material para que podamos darnos una idea de qué información nos proporciona. La carta cristalográfica teórica para el aluminio, yo la tengo por aquí. Esta es la carta cristalográfica teórica. Me da información completa de los parámetros cristalinos de este material. Estamos hablando de aluminio. Entonces aquí yo abro la carta. Su fórmula es AL. Me dice los parámetros cristalinos. Me dice que el sistema cristalino es una red de Bravais cúbica con grupo espacial FM-3M, número de grupo espacial 225. Me dice los parámetros de red 4.05. Como es cúbico, sus 3 lados o parámetros de red miden lo mismo, esto en angstrom. Y como es cúbico, los 3 ángulos miden 90 grados. Me dice la densidad teórica, que ya la sabemos calcular a partir de la estructura. Aquí yo no sé qué tipo de estructura es, solamente sé que es cúbica, pero yo voy a determinar si es cúbica centrada en las caras, centrada en el cuerpo, o es cúbica simple basándome en los resultados del patrón de difracción. Si vamos más abajo, aquí se muestra el tipo de material para la base de datos de donde yo obtuve la carta cristalográfica. Y aquí se muestra la lista de picos del patrón de difracción. Es la que ya estuvimos analizando. Cada pico corresponde a un plano cristalino y además está asociada a una distancia interplanar. Esta distancia interplanar teórica se puede calcular por medio de la ley de Bragg. De hecho, es el inciso A del ejercicio. Vamos a corroborar que efectivamente son estos valores. Después de esto me da el patrón de difracción teórico. Este patrón de difracción teórico es un dato, es un gráfico que me resume la información que se tiene aquí en la tabla. Me dice, por ejemplo, que el pico número 1 está en la posición 2 teta de 38 con una intensidad relativa de 100%. Entonces sería este pico. El segundo pico, notamos que está en una posición arriba de 40. En la tabla me dice que es 44.7 grados. Con una posición de intensidad relativa de 47.7. Significa que si el pico número 1 es 100%, el segundo pico es 47.7% del primero. Así yo interpreto este gráfico. Y así sucesivamente para todos los picos. Esta es la información que me da la carta cristalográfica. Entonces vamos a regresar al problema para comenzar el análisis. Esto es aluminio entonces con estructura cúbica. Vamos a resolver primero el inciso A. Para el inciso A necesitamos la indexación de cada uno de los planos. Vamos a determinar las distancias interplanares. Las distancias interplanares se producen mediante difracción. Nosotros vamos a determinar qué distancias existen entre plano y plano. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la ley de Bragg. La distancia interplanar se calcula para cada uno de los picos. Este es un plano, este es otro plano, este es otro plano, este es otro plano. Voy a modelar esta estructura para entender mejor este sistema. Voy a utilizar los parámetros para este cristal cúbico de la carta cristalográfica utilizando el software
Crystal Maker. Entonces aquí voy a definir un nuevo cristal con los parámetros que me marca la carta cristalográfica. Es un sistema cristalino cúbico. Este es el grupo espacial y este es el parámetro de red. Entonces yo aquí lo voy a definir cúbico. El grupo espacial es F3FM-3M. Es este. El parámetro de red es 4.05. Ese yo lo veo aquí. Este. Voy a añadir este cristal. Es aluminio. Acá le voy a decir aluminio. Entonces observamos que este cristal es cúbico centrado en las caras. Eso de acuerdo al grupo espacial. Nosotros lo vamos a comprobar por medio del análisis de la carta cristalográfica. Aquí yo quiero marcar cada uno de los planos de difracción para darnos una idea de qué picos producen difracción. Por ejemplo, el 111 se refiere, aquí voy a marcar los índices de Miller de ese plano, 111, se refiere a este plano. Es decir, es el ordenamiento de estos átomos. Si yo ordeno la celda así, este es un plano cristalino y este es el mismo plano cristalino. Si multiplico la celda unitaria, ese plano se encuentra en una repetición periódica. Entonces, ese es el 111. Pero también existe otro pico de difracción que es el 002. El 002 es otro plano en esta misma estructura que produce difracción. Vamos a cambiar el plano al 002. Y es un plano que corta la celda cristalina por la mitad. Entonces, este es el plano de difracción. Este sería un plano, este sería ese plano, que está separado por una distancia interplanar igual. La distancia de aquí a aquí es la distancia interplanar de este plano 002. La distancia de aquí a acá es la distancia interplanar de ese mismo plano. Yo también puedo, entonces, centrarme en estos planos en diagonales. Entonces, esa distancia corresponde a un valor diferente, porque estoy utilizando diferentes medios de referencia. Entonces, por eso cada pico de difracción tiene diferente distancia interplanar, porque corresponde a diferentes orientaciones del mismo cristal. Estas distancias interplanares se calculan con la ley de Bragg, que me dice que la distancia interplanar es igual a un número entero n por lambda, que es la longitud de onda del material, entre el doble del seno del ángulo de difracción. Este ángulo va a cambiar para cada uno de los picos. Si yo sustituyo n, lo vamos a tomar como un número 1 entero que satisface la ley de Bragg. Posteriormente, esta es la longitud de onda del cobre, de los rayos X que se produjeron debido a cobre, entre el doble del seno del ángulo de difracción. Entonces yo voy a construir esta tabla que me permite calcular las distancias interplanares. Cada uno de los picos corresponde a un ángulo 2θ. Son los valores que están aquí marcados. 2θ para el primer pico es 38.5, eso para el plano 111. 2θ para el siguiente pico es para el plano 002 y corresponde a 44.7. Y así sucesivamente para estos 4 picos de difracción. Estos fueron leídos del gráfico. Como se está graficando 2θ en el eje X, esto es 2θ contra intensidad, para yo obtener el valor del ángulo θ de difracción, divido esos valores entre 2. Esto entre 2, esto es entre 2 y así sucesivamente. Entonces, para sustituir aquí, yo voy a obtener el seno de este valor en grados. El seno de 19.25 grados es 0.33, que es este valor. Entonces, para cada pico, este es pico 1, pico 2, pico 3 y pico 4, yo voy a sustituir en esta ecuación.
De esa forma yo obtengo las distancias interplanares de cada uno de los picos. Es 2.34 para el primer pico, 2.02, 1.43 y 1.22. Entonces, son estos valores. En angstrom, 2.3, 2.025, podemos comprobar de manera experimental que estos valores teóricos que se reportan de la carta cristalográfica, siguiendo la ley de Bragg, se corroboran con la lectura de los ángulos de difracción, 2.3, 2.02, etc. Para compararlos, podemos copiar esta tablita aquí a un lado. Y aquí los podemos ver. 2.3 es este, 2.02 es este, 1.43 y 1.22. Si hubiésemos obtenido otro valor, sería el pico 222, correspondiente a una distancia interplanar de 1.17. Entonces, este es el procedimiento del inciso A. Vamos a pasar al inciso B. Hay que determinar el parámetro de red del aluminio, sabiendo que es una estructura unitaria cúbica. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación que relaciona para diferentes sistemas cristalinos los índices de Miller HKL con la distancia interplanar y el parámetro de red. La distancia interplanar nosotros ya la calculamos, ya tendríamos este valor para cada uno de los planos. Entonces yo puedo despejar de esta ecuación, que es para el sistema cúbico, el parámetro de red a 0. Si nosotros lo despejamos, aquí yo coloqué como referencia la tabla de los picos, vamos a despejar este valor. 1 entre d cuadrada es igual a h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, entre a0 al cuadrado. Entonces esta es la ecuación que relaciona los índices de Miller con la distancia interplanar y el parámetro de red. Esta A0 es el parámetro de red y es la incógnita. Yo la voy a despejar de ahí. Si despejamos de aquí, podemos obtener raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y luego despejar a 0. Yo obtengo esta ecuación. Esta ecuación se cumple para cada uno de estos picos. Entonces, por ejemplo, para el pico 1, 1, 1, h vale 1, k vale 1, l vale 1. Y su distancia interplanar D vale 2.33. Para el 002 de manera similar, esta es la distancia interplanar y h vale 0, k vale 0, l vale 2. Entonces yo puedo seleccionar cualquier índice, cualquier pico y sustituir en esta ecuación. Lo voy a hacer para el segundo pico. Aquí es más fácil porque tengo dos ceros. Entonces para el plano 002, h vale 0, k vale 0, l vale 2. Y la distancia interplanar vale 2.025. Entonces, si yo sustituyo, es 2.025 leído de aquí por esta raíz de la suma de los cuadrados de los índices de Miller, que me da 4.05 angstrom. Si ustedes observan la carta cristalográfica, ese es el valor de los parámetros de red que se reportan, 4.05. Entonces, así fue como se determinaron por medio de la ley de Bragg y la relación de la estructura cristalina de los índices de Miller con la distancia interplanar. Ya resolvimos el inciso B. Para el inciso C, me pide el tipo de estructura cúbica del material. Para esto, nosotros vamos a analizar esta periodicidad. Hemos comentado que para celdas unitarias cúbicas, este término, h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada, sigue una periodicidad. Para estructuras cúbicas simples, la periodicidad es del 1 en adelante, excepto el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Para cúbicos centrados en el cuerpo,
la periodicidad h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada sigue una serie de números pares, 2, 4, 6. Esto se calcula para cada pico. Y para cúbicos centrados en las caras, la periodicidad es esta. 3, 4, 8, 11, etc. Aquí se resume esa información. Se llaman reglas de difracción para estructuras cúbicas. Entonces yo tengo que para BCC también la suma de los índices de Miller es impar. Para FCC es diferente de par. Y para hexagonal, por ejemplo, sigue esta relación. Para esta estructura vamos a comprobar esa regla. Aquí yo construí una tabla. Para cada uno de los picos vamos a comprobar cuánto vale este valor, h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. Entonces, para el primer pico, h vale 1, k vale 1, l vale 1. Si yo calculo esta ecuación, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 3. Ahora voy a comprobarlo para el 0,02. 0 más 2 al cuadrado me da 4. Para el siguiente pico es el 0,22. Sería 0 más 4 más 4. Entonces me da 8. Para el cuarto pico, 0,22, me debe dar, el cuarto pico es 1,13. 1 más 1 más 9. Me da 11. Entonces, si ustedes observan, sigue esta relación, 3, 4, 8, 11. Luego el siguiente me debe de dar 12. Entonces es un metal cúbico centrado en la cara. Esto me daría 12. Por lo tanto es FCC. Y precisamente la carta cristalográfica con el grupo espacial tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Ese sería el resultado del inciso C. Vamos a calcular por último el inciso D, el radio atómico del aluminio. Para el radio atómico yo ya sé el parámetro de red, cuánto vale A. Y como yo sé ya que es estructura cúbica centrada en las caras, esta es la ecuación que relaciona el parámetro de red A con el radio atómico del material. Entonces es A igual a 2 raíz de 2 por R. Yo voy a tomar esa ecuación, de ahí surge esa fórmula, y voy a despejar el radio. Sería el radio atómico del aluminio. En este caso, simplemente voy a realizar el despeje. Radio atómico sería el parámetro de red A0, que ya lo conocemos, entre 2 raíz de 2. Vamos a ver el inciso B. Y este es el parámetro de red, 4.05 angstrom. También lo puedo leer de la carta cristalográfica. Entonces, si realizamos ese cálculo, 4.05 angstrom es el resultado del inciso B, entre 2 raíz de 2. En este caso, entonces, el resultado es que el parámetro de red del aluminio es de 1.4318 angstrom. Lo podemos comprobar muy fácilmente en una base de datos, incluso en Google, por ejemplo. Voy a buscar el radio atómico del aluminio. Sí, es correcto, por favor. Sí, radio atómico del aluminio me dice que es 143 picómetros. Un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Si yo lo convierto a angstrom, me da este valor, 1.43 angstrom. Entonces, mediante difracción de rayos X, pudimos comprobar todos los valores de la carta cristalográfica y además, en esta estructura, el valor del radio atómico del aluminio tendría ese valor. Es decir, el radio de cada uno de estos puntos de red, que estaría ocupado por átomos de aluminio.
Esa es la solución y el planteamiento de este ejercicio que nos muestra cómo podemos nosotros utilizar los datos de un patrón de difracción o de un difractograma para elucidar completamente la estructura de un material que debe ser cristalino.